Hoy vamos a ver cómo reparar cualquier notebook. Esta es una notebook que me trajo una amiga y tenía un par de problemas. Primero, estaba muy lenta, tardaba como 3 minutos solamente para iniciar el sistema operativo. Tenía un Windows 7. Al poco tiempo de encenderse no podía ni siquiera utilizar el paquete de Office, así que era prácticamente inutilizable esta máquina. Lo primero que vamos a hacer es ver cómo está la notebook. Así hacemos una inspección visual y vemos si tuvo algún golpe o algo que no nos hayan contado, ya que en ese caso va a requerir una solución de hardware. Ahí vemos que tiene 4 tornillos. Esos son los tornillos que vamos a tener que retirar para sacarle la tapa. Y después sale deslizándose hacia arriba. Por lo que puedo ver hasta ahora no tiene ningún golpe. Veo que está bien cuidada, más allá de los rayones que son típicos de los años de uso. Esta es una notebook que tiene 9, casi 10 años. Ahí vemos el modelo, es una K40iJ de Asus. Y eso nos va a servir para después ver qué partes le podemos poner al hardware como para mejorar la máquina. Ahora que la vimos por afuera, tenemos que ver qué tiene adentro. Ahí vemos que estoy utilizando un sistema que se llama HW Monitor, que monitorea todas las temperaturas. Y vemos que tiene temperaturas altísimas. Ahí vemos que tiene una Pentium T4500 y que sin hacer nada ya está llegando a temperaturas casi intolerables. Y eso explica por qué después de un rato se ponía tan lenta la máquina, y era porque estaba a punto de reventar de temperatura. Si no solucionamos los problemas de temperaturas en las notebooks que son tan sensibles a ellas, podemos llegar a freír el GPU o el procesador, y ya casi no tendría arreglo porque no vale la pena gastar tanto dinero para repararla. Ahí podemos ver la notebook con la tapa ya retirada. Ahí va la batería, ahí tenemos el disco rígido, ahí tenemos el cooler, ahí tenemos la memoria, y esa parte color cobre es el procesador. Ahí vemos que está bastante sucio el cooler y que quizás ese sea el problema de la temperatura. Ahí hacemos una toma de cerca con flash y vemos que tiene bastante mugre. Así que además de la grasa siliconada vamos a tener que limpiar el ventilador. Acá vemos la memoria, que va a ser una de las partes a cambiar para mejorar el rendimiento, y ahí vemos el procesador, que va hacia el radiador, que es refrigerado por el ventilador. Otra de las partes a cambiar puede ser el disco rígido, ya que sustituyéndolo por uno de estado sólido podemos llegar a mejorar las velocidades increíblemente. Así que bueno, ahora vamos a sacar los tornillos que sujetan el ventilador, el cooler, y vamos a ver qué tal está de suciedad. Vemos que está bastante cubierto. Así que bueno, ese era el problema. Ahí podemos ver que el radiador estaba completamente obstruido. No deja pasar la luz ni nada con toda esa pelusa. Ahora, para sacar el disipador, lo que tenemos que hacer es sacar estos 4 tornillos que van sujetos al procesador. Cuando lo sacamos, simplemente vemos que no tenga ningún otro tornillo sujetándolo. Levantamos con suavidad y se desliza. Eso va hacia una ranura que es donde se despide el aire. Abajo del disipador podemos ver el procesador, y esa pasta siliconada estaba durísima, era casi acero. La verdad que es una de las más viejas que he visto en mi vida. Ahí vemos que no se deja ver nada de luz a través de los agujeros, y que del otro lado, ahí vemos que tiene también, eso estaba súper solidificado. Era impresionante que esté funcionando. Ahí podemos ver una vez limpio. Eso es muy delicado, hay que darle con un pincelito chiquito y podemos ver cómo se ve la luz. Y a partir de ahora, una vez que lo instalemos, va a refrigerar como corresponde. Ahí vemos que ya le puse grasa siliconada y limpié previamente con alcohol isopropílico. Y ahí vemos la parte del disipador que también le puse un poquito de grasa. Ahora solo es cuestión de ponerle los tornillos en el disipador al procesador. Después acomodamos el cooler, ahí ya está colocado. Este modelo tenía un tornillo acá, otro acá y otro acá, que está ahí un poquito escondido. Ahora que prendemos la computadora podemos verificar que los grados bajaron sensiblemente. Tanto la temperatura del motherboard como del procesador bajó, ahora está ronda los 30-40 grados, que es mucho menos de lo que tenía antes. Ya tampoco se calienta, al tacto se siente mucho más frío y además se nota que circula el aire por ahí.
Cuando desarmé la máquina, aproveché para hacer una toma bien de cerca de la memoria para ver qué le podía poner para mejorarla. También le puse un disco rígido de estado sólido que lo conseguí en Compumar, que fue el más barato que encontré en Mercado Libre. Lo vemos cuando lo estaba retirando, es Kingston de 240 GB. Acá podemos ver la factura, me salió 1.798 pesos. Al que le interese, el local se encuentra en Galería Jardín, que queda en Tucumán y Florida. Bueno, acá ya tenemos todas las piezas en casa. Ahí vemos que un disco rígido de estado sólido promete 10 veces más velocidad, más allá de bueno, algunas limitaciones que van a ser imposibles de eludir. Y tenemos la memoria original de 1 GB. Y acá tenemos una que conseguí en Memorias Coyote, que también era la más barata de Mercado Libre, que me salió alrededor de 490 pesos. Ahí vemos que me lo envolvió en un papelito. Y ahí vemos que es lo mismo, pero de 2 GB, la misma velocidad de frecuencia. Cuando me la vendieron me prometieron que tenía garantía de 6 meses, así que si llega a haber algún problema como que se queme, ellos prometen reemplazarlas, así que lo recomiendo. Si googlean Memorias Coyote, Suipacha 190 es el local, es creo que en el 7.º piso, 8.º piso. Ahora vamos a abrir el disco de estado sólido. Y ahí lo tenemos, listo para instalar en el bracket de la notebook. Ahí vemos que los laterales tienen unos agujeritos y del otro lado también. Y además de frente también tiene unos agujeros como para que lo podamos montar en cualquier lado. En este caso vamos a usar solamente los tornillos laterales. Bueno, acá tenemos la memoria de 2 GB y para ponerla es súper fácil. Ahí vemos que no podemos ponerla mal porque tiene una ranura que divide la memoria, así que simplemente lo ponemos como de costadito. Ahí se me complica un poco porque estoy con el celular. Lo empujamos para que entre bien y una vez que esté bien lo bajamos y ahí traba automáticamente. Ahora con respecto al disco rígido, vemos que ahí está puesto en el bracket. Simplemente hay que ponerle los 4 tornillos que lleva, uno acá, uno del otro lado y del otro lado tiene 2 más. Acá vemos que ya los tenemos instalados. Y con este bracket se me complica un poco. No me parece que sea ahí vemos que tiene como una lengüetita de acero que va encastrada en la parte de abajo y a mí se me dificultó bastante ponerlo. Ahí vemos que están los 4 tornillos puestos. Podrían haber hecho un sistema mucho mejor para ponerlo, pero bueno, fue el que eligieron. Ahí vemos que tiene unas patitas como de acero, una de un lado y 2 del otro. Y bueno, como esta notebook nunca la abrieron, yo sé que así estuvo siempre, no es que le cortaron nada, así que bueno. Ahí vemos que se me está complicando bastante, eso lo voy a cortar, pero bueno, básicamente hay que empujar para abajo y una vez que está bien abajo, se empuja y entran las conexiones. Pero cuesta bastante. Yo le hubiera cortado las patitas y lo hubiera puesto total, no se va a ir a ningún lado del disco y además lleva tornillos. No sé cuál fue el afán de poner esas patitas. No me parece que tenga mucha utilidad, no se va a ir a ningún lado. Pero como la notebook no es mía, se las dejé. Una vez que tenemos todo instalado, le ponemos la tapa, los 4 tornillos y empezamos a instalar el sistema operativo. Tengo un video en el canal de cómo instalar un sistema operativo paso a paso, así que vamos a tratar de adelantarlo para hacerlo más dinámico el video. Mientras ven este proceso, les aclaro que no todas las notebooks son iguales y algunas tienen un sistema de protección para que no se pueda instalar cualquier sistema operativo. En este caso simplemente apreté, no recuerdo si F4 o F8 y arrancó de una, le puse el pendrive y lo leyó y directamente me tiró para instalar el sistema operativo. Pero algunas no te lo permiten y tenés que sacar el disco, ponerlo o apretar alguna tecla especial como para que deje de instalar el sistema operativo. Bueno, ponemos aceptar a los términos del contrato, hacemos clic en siguiente, apretamos en custom para seleccionar dónde lo vamos a instalar concretamente y ahí vemos que nos lee el sistema de 240 GB. Ahí ponemos nuevo, seleccionamos, yo por lo general selecciono 100 GB como para poner el sistema operativo y el resto para guardar los archivos de trabajo. Así cualquier cosa, cualquier problema que haya en el sistema operativo, se formatea la primera partición y el resto queda libre y podemos tener los archivos seguros. Una vez que hacemos esto, seleccionamos la primera partición y ahí empieza a instalar. Esta parte la vamos a adelantar.
Una vez que el sistema llegue al 100%, nos va a reiniciar la máquina y va a aparecer este logo. Y después de un rato largo va a aparecer la siguiente leyenda abajo con un porcentaje. Cuando llegue al 100% dice Getting Ready. Una vez que termine va a aparecer esta pantalla para que podamos elegir una conexión. En este caso vamos a omitir y vamos a poner Settings Express para acelerarlo. Si no, podemos elegir varias opciones del sistema, pero no lo vamos a hacer. Ahora nos va a pedir nuestro nombre. Vamos a poner en este caso la dueña de la computadora, que era Florencia, y ponemos siguiente. Y ahora esperamos un rato. Nos va a decir que están felices de que estemos aquí. Esta parte la vamos a adelantar. Y listo, ya tenemos el sistema operativo instalado. Después de verificar un par de cosas, pude ver que iniciaba en alrededor de 15-30 segundos contra los 3 minutos que tardaba antes, así que la operación fue todo un éxito. Espero que les haya gustado y cualquier pregunta, díganme en los comentarios. Muchas gracias.